Paz de Cristo, estimados hermanos, es un placer para mí nuevamente estar entrando, ¿verdad?, hasta sus hogares a través de esta transmisión. Deseo compartir con ustedes este tiempo que el Señor nos brinda, que el Señor nos permite, ¿verdad? Y deseo pues tener un momento, ¿verdad?, como lo hemos venido haciendo, donde estemos compartiendo la palabra del Señor y donde estemos unidos, ¿verdad?, juntos en este tiempo, pues precisamente meditando en lo que la palabra del Señor tiene listo o preparado para cada uno de nosotros, amado hermano. Quiero invitarle para que inmediatamente que usted entre a esta conexión, hermano, comparta el video. Estuvimos ausentes algunos días, ¿verdad?, porque estuvimos trabajando en algunas áreas de nuestro distrito, ¿verdad?, que se nos pidió el apoyo. Y por esa razón estuvimos ausentes, ¿verdad?, algunos días. El día de ayer compartíamos uno de los estudios, ¿verdad?, pregrabados. Pero ya estamos aquí de nuevo. Nuevamente estamos aquí listos para compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo en este tiempo. Y esperamos, hermanos, que pues a través de estos estudios que hemos estado realizando, pues usted esté recibiendo palabra de Dios, pero al mismo tiempo esté por esta palabra, ¿verdad?, por esta palabra que el Señor pues nos permite compartir con ustedes en este tiempo. Deseo invitarle, pues, hermano, para que comparta el video, para que usted al momento de entrar, al momento de estar ya en la plataforma, pues ocupe el primer minuto de esta conexión para compartir el mensaje y que de esta manera podamos también, ¿verdad?, llegar a más hermanos, amigos, familiares, personas que estén en este tiempo, ¿verdad?, en necesidad de escuchar palabra de Dios y que puedan ser bendecidos a través de la misma en este tiempo, amado hermano. Si usted ya está compartiendo el video, hermano, pues se lo agradezco mucho también. Eso nos ayuda a llegar a tener un mayor alcance, ¿verdad?, con nuestros amigos y personas que están por ahí, que quizás no tienen un lugar donde congregarse, que quizás no tienen por ahí, hermanos, un lugar donde puedan recibir palabra del Señor. Y este es un buen medio para poder alcanzar, ¿verdad?, aquellas personas que precisamente no tienen donde congregarse o que necesitan una palabra en algún momento y no tienen un lugar, un medio, una forma donde acercarse. Pues que la palabra del Señor llegue hasta sus hogares, hasta sus casas a través de este medio, pues es una bendición enorme, hermano. Así es que si usted puede ayudarnos a compartir, el día de hoy estaremos hablando de la santidad. Este es uno de los temas que corresponden a este tiempo. Como usted ya sabe, estamos hablando de la serie Afirmar, ¿verdad? Y estuvimos viendo precisamente lo que era el ser equipados con el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo que significaba la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el día de hoy, hermanos, estaremos viendo un punto referente a la santidad. Así es que lo invito para que comparta, lo invito para que lleguemos a más personas juntos a través de este mensaje y que podamos ser bendición, ¿verdad?, para todos aquellos amigos y hermanos que están en este tiempo, pues, sin poder asistir a alguna congregación, sin poder asistir a una iglesia, ¿verdad?, que podamos ser de gran bendición para la vida de ellos. Entonces vamos a orar, hermanos. Saludamos por ahí a nuestros hermanos, ¿verdad?, y amigos que se contactan. La hermana Pati González, ¿verdad?, dice Dios los bendiga. La hermana Sandra Escobedo dice paz de Cristo, hermano pastor. Hermanos, bendiciones, amén, hermana, qué bueno que están conectados con nosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a disponer este tiempo para entrar en la presencia de Dios y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos conduzca y que podamos a través de este tiempo, pues, disfrutar de un buen momento con la palabra del Señor, con el mensaje que el Señor tenga preparado para nosotros el día de hoy. Amén, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia nuevamente para darte la gloria, para darte la honra, Señor, porque sabemos que eres bueno, que tu misericordia, Señor, está con nosotros en este tiempo y que la hemos podido ver, que la hemos podido palpar en cada momento de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque
Tu bendición reposa, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Así es que disponemos este tiempo para entrar en la meditación de la palabra, para conocer, Señor, tu voluntad y para poder en este tiempo también escudriñar, como dice tu palabra, ¿verdad? Escudriñar esos mensajes maravillosos que vienen para nuestra vida a través de la Escritura y que podamos entonces llevarlos a la práctica en nuestra vida cotidiana y que podamos ser bendecidos, pero como dice nuestro eslogan, ¿verdad? Como Tercera Iglesia, que podamos ser también un lugar o que podamos ser, ¿verdad? Personas de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque nos permites llegar a los hogares de nuestros amigos y hermanos a través de estos medios. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, sus familias. Y rogamos, Señor, porque estén cubiertos en todo momento por tu misericordia y por tu bondad. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y nos ponemos en tus manos, Padre eterno. Gloria a Dios. Amados hermanos, pues Dios bendiga a cada uno de los que están en contacto, ¿verdad? Que se están conectando con nosotros. Nuestro hermano Benjamín Limón. Dios lo bendiga, mi hermano, allá hasta California también, ¿verdad? Los saludos a nuestros amados hermanos. Y vamos a entrar en el tema, hermanos, la santidad. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 serían la parte, ¿verdad?, de la escritura que tomaríamos entonces como base para este mensaje. Dios bendiga a nuestro hermano Nati Rodríguez y a nuestra hermana Marta Leticia Díaz, que están conectados también con nosotros, nuestro hermano Ricardo Herrera. Dios los bendiga, hermanos, qué bueno que pueden en este momento escuchar este mensaje. Dice la carta a los Hebreos, amados hermanos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, dice la palabra del Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel, dice, que debemos de dar cuenta. Sin lugar a dudas, amados hermanos, que una expresión sobresaliente y desafiante, hermano, por parte del escritor, en este caso a los hebreos, hermano, es el tema de la santidad. Es el tema de la santidad. Cuando el escritor a los hebreos habla de la santidad, está desafiando a un pueblo, está desafiando, hermano, a la iglesia, al pueblo, ¿verdad?, a que vivamos y practiquemos la santidad de una manera correcta, de una manera bien definida, de una manera bien específica. El tema de la santidad, hermano, pareciera algo difícil en muchas ocasiones, ¿verdad?, de entender. Hay personas que no entienden por qué ciertas cosas tienen que ver con Dios, ¿verdad? Y por qué hay ciertas actitudes o acciones que de alguna manera nos limitan o nos dejan en una posición no muy correcta delante de Dios, ¿verdad? Y principalmente cuando tiene que ver con la santidad. Pareciera un tema muy difícil de entender para muchas personas, ¿verdad? Pero realmente es algo sencillo. Ser santo, hermano, no es estar dentro de una vitrina. Ser santo, hermano, no es estar encapsulado, ¿verdad?, en una vitrina. No es tampoco, mucho menos, hermano, que ser venerado por otros, estar como aquellas imágenes que tienen en algunas denominaciones, ¿verdad?, a las cuales le rinden culto y adoración. Ser santo no significa una situación así. No significa que te adoren, que te exalten, que te reconozcan por tus acciones de caridad, hermano, o de valentía en algún momento dado en tu persona, en tu vida espiritual. No. Realmente la santidad tiene un significado muy sencillo. Tiene un significado muy sencillo. Bíblicamente la santidad es estar apartado del pecado. Apartarse de todo lo que signifique pecado, eso es vivir en santidad. Es decir, debe de haber una renuncia diaria. Todos los días debemos de estar renunciando, hermanos, a vivir conforme al mundo. Todos los días debemos de estar renunciando a vivir conforme a los deseos pasajeros, conforme a los deleites que el mundo ofrece.
Y no me refiero a todos los deleites, me refiero específicamente a aquellos que dañan, ¿verdad?, la imagen de Dios en nosotros. Me refiero a aquellos que, hermanos, manifiestan una vida de inmoralidad o una vida, hermano, no correcta ante los ojos de Dios. Ser santo es muy sencillo, como apartarse del pecado, apartarse de lo malo, apartarse de aquello que no es correcto. Cuando una persona comienza a apartarse de aquellas cosas que no son correctas, hermano, entonces empieza a vivir la santidad. El simple hecho de tomar la decisión de apartarse de lo que no es correcto ya es un acto de vivir en santidad. Claro, debe de haber una práctica de la santidad de manera continua, pero todo empieza con el deseo, amados hermanos, de apartarse de las malas conversaciones, de apartarse de las malas amistades, de apartarse del chisme, de la crítica, de apartarse, hermano, de la borrachera, de los pleitos, de las disensiones, de la drogadicción, de apartarse, hermano, de situaciones inmorales, de pornografía, de situaciones sensuales con otras personas. Eso implica entonces, hermano, el comienzo de vivir la santidad. Santidad es apartarse, alejarse de todas aquellas cosas que entonces vienen a afectar nuestra vida, que vienen a afectar nuestra relación con Dios. Todo aquello que venga a ser incorrecto, ¿no?, ante los ojos de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice en el versículo 13, hermano, del capítulo 4, para que nosotros comprendamos que a Dios no le podemos ocultar nada. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay algo creado que no vaya a ser manifestado, que no vaya a estar frente a la presencia de Dios. Por el contrario, antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y están abiertas, dice, delante de los ojos del Señor, a quien nosotros habremos de dar cuenta. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que se están conectando, nuestra hermana Maricela Acuña, nuestro hermano Raúl Velázquez y nuestro hermano Carlos Hernández, ¿verdad? Ánimo y adelante, ¿verdad? Nuestra hermana Perla Estrella también, ¿verdad?, que está conectada en este tiempo. Y qué valioso, hermano, es entonces la santidad para el Señor. La santidad conviene a tu casa, dice la Escritura, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dice en la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sed santo porque nuestro Dios es santo, dice la Escritura también. Y nos exhorta la palabra de Dios en diferentes tiempos y en diferentes momentos, precisamente a que vivamos y a que practiquemos la santidad, hermanos. Pero alguien se preguntará por ahí, ¿verdad?, ¿de dónde se origina la santidad? ¿Por qué se vuelve necesaria la santidad? ¿A qué se refiere la palabra de Dios entonces cuando hablamos de la santidad? ¿A qué se refiere o qué significa? ¿A qué nos quiere llevar la palabra de Dios cuando nos habla de la santidad? Y déjeme decirle que el origen de la santidad, hermano, viene desde el pueblo de Israel. No es algo que la iglesia se inventó, amado hermano, porque alguien piensa que la santidad y las prácticas de santidad institucionales, hermano, vienen únicamente por la cuestión de que la iglesia los estableció o porque la iglesia los puso ahí como un régimen, como una regla a seguir, ¿verdad? Pero no es así, amados hermanos. La santidad viene desde los tiempos de Israel, desde el pueblo escogido de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Verónica Orona, que nos está saludando, ¿verdad? A nuestro hermano Ramón Campos, nuestro hermano Roberto Escareño, cada uno de ustedes, hermanos, qué bueno que están conectados. Quiero invitarlos a Éxodo, en el libro de Éxodo, hermano, para que hablemos acerca precisamente del origen de la santidad. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, en el versículo 11, la palabra de Dios entonces nos dice desde dónde se origina la santidad. Fíjese bien, la expresión de la santidad viene a establecerse desde el libro de Éxodo para el pueblo de Israel. Pero debemos de entender, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que la santidad entonces viene desde la presencia de Dios, porque Dios es santo. La santidad entonces viene desde Dios. Por eso Pedro dice, es que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Dios no nos va a demandar algo que Él no haya hecho, que Él no esté seguro que podamos hacer, hermano. Recuerde que Jesucristo mismo vino para enseñarnos. En la palabra del Señor dice que no vino a quitar la ley,
sino que vino a practicar la ley para que entonces pudiéramos nosotros comprender que sí se puede cumplir con la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11, hermano, dice la Escritura de la siguiente manera: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjese bien, una de las cosas que está resaltando la Escritura aquí es, dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad. Y fíjese bien, hermano, que la santidad es algo tan importante para Dios, hermano, que no solamente se magnifica en la santidad, sino que también dice la palabra de Dios, hermano, que Él exige que todo aquel que se acerca a Él viva y practique la santidad. Cuando usted va al libro de Éxodo, ahí mismo, hermano, en el capítulo 3, y entonces escucha o lee el relato, hermano, del llamamiento de Moisés, hermano, en el capítulo 3. Fíjese bien, cuando dice el versículo 4, bien, bueno, dice desde el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Fíjese bien, hermano. Dios no le permitió a Moisés acercarse hasta la zarza, así como iba, porque el lugar en el que él iba a pisar, dice, era una tierra santa. Entonces Moisés le dice al Señor, quita el calzado de tus pies. Como diciéndole, donde tú has andado, donde tú has caminado, donde han pisado tu calzado, no es un lugar santo, no es la práctica, no ha practicado la santidad, no ha vivido la santidad. Necesitas entrar aquí desnudo. Necesitas aquí totalmente, ¿verdad? En este caso de sus pies, por los lugares que él había andado. Le está diciendo, necesitas quitarte el calzado de tus pies, porque el lugar al que tú vas a entrar, el lugar, la tierra que tú vas a pisar, es tierra santa. ¿Se imagina, amado hermano? ¿Se imagina? En aquel tiempo la gente no podía entrar al tabernáculo de reunión, la gente no podía, hermano, acercarse a Dios de ninguna otra manera. Tenía que haber un sumo sacerdote, el cual una vez al año se presentaba delante de Dios en total santidad, porque si no, dice la Escritura que podía caer muerto irremediablemente dentro del lugar santísimo. Ahora Moisés está viendo una visión donde la presencia de Dios está en todo su esplendor y se acerca para ver, pero le dice el Señor, hey, espérate, el lugar al que tú vas a entrar es un lugar santo, necesitas quitarte lo que te estorba, necesitas quitarte el calzado de tus pies, necesitas quitarte aquello que representa en dónde has andado, dónde te has movido, con quién te has relacionado. Tu caminar, tu andar hasta este momento no ha sido santo, necesitas descalzarte, quitarte el calzado de tus pies para que puedas entrar a una tierra santa, le dice el Señor. Y Moisés, usted conoce la historia, obedientemente quita el calzado, hermano, y entonces tiene un diálogo donde se hace el llamado, ¿verdad?, de Moisés como libertador del pueblo de Israel. No voy a entrar en más detalle porque el punto que nos tiene aquí ahora es el hecho de la santidad. Te magnificas en la santidad, dice Éxodo 15:11. Dios se magnifica en la santidad. Y aquí en Éxodo 3 estamos viendo que antes de que Moisés pudiera entrar a la presencia de Dios, Dios le estaba diciendo, el lugar que vas a pisar es tierra santa. Ahora imagínense, cuando usted y yo vamos a nuestro lugar de oración y nos vamos a presentar delante de Dios, hermano, tenemos que hacerlo viviendo, practicando la santidad. La santidad, porque el lugar donde usted se arrodilla, hermano, el lugar en el que usted busca al Señor, el templo cuando usted puede congregarse, hermano, y va al altar, es un lugar de encuentro con Dios, y todo lugar donde Dios esté se vuelve santo.
Por lo tanto, todos aquellos que seamos llamados a estar en la presencia de Dios, debemos de vivir y debemos de practicar la santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarse de pecado, apartarse de lo incorrecto, apartarse de lo que afecte nuestra relación con Dios. Dios, hermano, el Todopoderoso, sacó al pueblo de Israel de Egipto, de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, lleno de costumbres, hermano, mundanales. Para esto, hermano, entonces Dios especificó mandamientos claros para cada uno de ellos. Recuerde, Moisés estaba en el Sinaí durante 40 días recibiendo precisamente lo que Dios quería que el pueblo hiciera, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Él estaba recibiendo de parte de Dios directamente cómo quería que el pueblo se comportara, cómo quería que el pueblo viviera, cómo quería que el pueblo practicara precisamente la santidad que convenía a su casa. Isaías capítulo 35, en el versículo 8, hermano, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Fíjese bien, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que fuese, no se extraviará, dice la Escritura. Fíjese bien, porque somos llamados precisamente a habitar con el Señor, hermano. Somos llamados precisamente a estar en la presencia de Dios y habitar con Él. Y por eso dice la Escritura que el camino que nos lleva al Señor es precisamente un camino de santidad. Y todo el que ande por este camino, hermano, por torpe que sea, dice la Escritura en Isaías 35, versículo 8, textualmente así lo dice: sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Cualquiera que quiera vivir, cualquiera que quiera caminar en la práctica de la santidad, hermano, no se va a extraviar de ninguna manera. Cualquiera que se aparte del pecado, cualquiera que se aparte del mal y quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, el camino que va a caminar será un camino de santidad y Dios le acompañará. Es lo que está diciendo Isaías, el profeta. Todo aquel que quiera caminar en santidad, Dios va a estar con él, y aparte que va a estar con él, no va a permitir en ningún momento que se extravíe, sino que Dios le va a acompañar en todo momento. ¡Qué glorioso, hermano! Dios entonces estableció los mandamientos claros y les dijo al pueblo de Israel, hermano, tienen que andar por el camino de la santidad. Les dijo que ellos tenían que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Y estas ordenanzas, hermano, que usted puede encontrar en el Éxodo, en Levítico, en Números, hermano, repetidas muchas veces, porque era una de las formas en las que el Señor llamaba a su pueblo y le repetía constantemente lo que era necesario hacer, hermano. Estas ordenanzas, hermano, abarcaban todas las áreas de la vida de una persona, desde las relaciones interpersonales, desde las relaciones personales, desde la relación matrimonial, desde la relación laboral, hermano, porque a Dios, hermano, no le podemos agradar únicamente en alguna área de nuestra vida o en una parte nada más de nuestra vida. El punto es que si deseamos agradar a Dios, tenemos que hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Desde nuestra manera personal, donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, donde nadie sabe que somos creyentes, desde ahí debemos de agradar a Dios. En nuestras relaciones personales, con los amigos, con los vecinos, con la gente que nos rodea, debemos de agradar a Dios a través de nuestras relaciones. Debemos de agradar a Dios a través de nuestra relación de trabajo, de nuestra relación, hermano, matrimonial, en todas las áreas de nuestra vida, porque a Dios no le gustan las cosas a medias. Recuérdese esto, Apocalipsis nos enseña, hermanos, que a los tibios Dios no los acepta. Para Dios es preferentemente que seamos fríos o calientes, pero tibios nada. Tibios nada, dice, los tibios no los desea, no los acepta. El Señor no responde, ¿verdad?, a una situación de tibieza, donde una persona quiera vivir agradando a Dios nada más en un área de su vida y en otra no.
La santidad que el Señor le estableció al pueblo de Israel desde el libro de Éxodo, hermano, cuando les da los mandamientos, cuando salen del cautiverio de Egipto, hermano, y van a la tierra prometida, Dios les establece la santidad y les dice: la santidad conviene a nuestra casa, la santidad es necesaria para llegar a la presencia de Dios. Sin paz y sin santidad, dice el escritor a los hebreos, nadie puede ver al Señor. Entonces la santidad se debe de vivir en todas las áreas de nuestra vida. No puedo decir: es que yo soy santo en mi trabajo y ahí en mi trabajo, cuidado, soy lo mejor que se pueda, pero en mi casa soy el diablo. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa, dice por ahí un dicho, ¿verdad? No lo dice la escritura, perdón. Dice un dicho, ¿verdad? No podemos ir por el mundo nosotros siendo un pan de Dios en la calle y en la casa ser el mismo diablo. Claro que no. Necesitamos vivir y necesitamos practicar la santidad en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones los unos con los otros, porque el no practicar la santidad, hermano, trae consecuencias. Esto Dios se lo dijo al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros también en este tiempo. La práctica o la falta de la práctica de la santidad trae consecuencias a la vida del Hijo de Dios, a la vida del creyente, ¿no? La falta de la práctica de la santidad va a traer una consecuencia o varias consecuencias a nuestra vida, y que tienen efectos, amado hermano, no solamente en la vida presente, sino que tienen efectos también en la vida futura, cuando estemos en la presencia del Señor o cuando lleguemos al juicio, ¿verdad?, del Señor, donde le va a pagar, dice la Escritura, a cada quien según sus obras. La santidad entonces, hermano, trae consecuencias. Cuando vivimos nuestra vida con falta de santidad, trae consecuencias a nuestra vida. Y sabe que la falta de santidad tiene un alto precio, hermano. Tiene un alto precio. Menospreciar la santidad, hermano, delante de Dios. Menospreciar lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano, tiene un alto precio delante de Dios. No es cualquier cosa, hermano. Menospreciar los mandamientos, menospreciar, hermanos, las disciplinas, las normas, las reglas que Dios establece en su palabra, no es cualquier cosa, amados hermanos. Menospreciar aquellas cosas a las que Dios nos ha llamado a vivir significa dejar a Dios fuera de nuestra vida. Y significa precisamente, hermano, que traerá una consecuencia a nuestra existencia con un alto precio en nuestro diario vivir. Israel, hermano, nos enseña la Escritura, y recuerde que la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito para testimonio nuestro está escrito. Algunas cosas para que las hagamos igual y otras cosas para que no las hagamos igual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a la narrativa del libro de los reyes y las crónicas de los reyes, hermano, usted puede encontrar que se levantó un rey que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor y volvió o se llevó al pueblo a la idolatría, al pecado, y esas cosas están escritas para que nosotros no las hagamos. Pero luego dice la misma Escritura, usted sigue leyendo el libro de los reyes, las crónicas, y entonces dice: y se levantó un rey que sí conoció al Señor, y que derribó las imágenes de acera, y que derribó la idolatría, y que volvió el corazón del pueblo entonces a la voluntad de Dios. Y esas cosas están hechas ahí, o están escritas para que nosotros las vivamos y las practiquemos. Todo lo que está en la palabra de Dios entonces tiene un fin, para que algunas cosas hagamos y otras no las repitamos en nuestra vida. Así es que debemos de tener mucho cuidado. Israel, hermano, no entendió esto. Israel no entendió, ¿verdad?, que menospreciar, hermano, la santidad de Dios iba a tener un alto precio en su vida. Israel, hermano, el pueblo de Israel decidió en muchas ocasiones decidió vivir a su manera, dejando de lado a Dios, trayendo graves consecuencias sobre ellos, hermano. Al momento que ellos dejaban a Dios de lado, al momento que ellos menospreciaban la santidad de Dios, entonces, hermanos, venían o abrían la puerta, fíjese bien, para que llegaran maldiciones, para que llegaran enfermedades, para que la muerte llegara, hermano. Es por esto que tener en poco las ordenanzas divinas va a causar siempre un efecto negativo, hermano, y va a traer consecuencias graves a la vida de aquel que así lo desee, o a la vida de aquel que así lo haga. Oseas, el profeta, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice la Escritura, este es un versículo muy conocido por ustedes también: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra del Señor. Fíjese hasta dónde llega, hermano. Se perdieron por falta de conocimiento, pero no porque no conocieran, sino porque ellos desecharon el conocimiento, así dice la Escritura. Por eso le repito, lo que está escrito aquí, amado hermano, lo que está escrito en la palabra, está escrito para que usted y yo conozcamos lo que debemos y lo que no debemos de hacer. ¿Cómo vamos a saber? Por las consecuencias que han vivido los que han estado o los que están escritos aquí en este libro. Aquellos que tuvieron consecuencias buenas, aquellos que tuvieron, hermano, abierto su camino al frente, nos enseñan que las cosas que ellos hicieron entonces son correctas y que no debemos de desecharlas, debemos de vivirlas y de practicarlas. Pero aquellos que sus acciones los llevaron precisamente, hermano, a las consecuencias de maldición, de enfermedad, de muerte, de destrucción, son cosas que no debemos de hacer. Está diciendo el profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero entendamos, no porque no conocieran, porque las palabras siguientes son, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no quisiste hacer caso, no quisiste obedecer, por cuanto no estuviste dispuesto, dice la Escritura, entonces a entender y obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, dice Oseas, entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te voy a desechar a ti. Y te voy a desechar del sacerdocio, dice, del lugar, de la posición que antes te había dado. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Entonces, dice el Señor, yo también me voy a olvidar no solamente de ti, sino también de tus hijos. Sino también de tus hijos. Fíjese bien, hermano, hasta dónde llega el hecho de que nosotros menospreciemos la santidad. Recuerde que la bendición persigue a nuestros hijos la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Pero la maldición tiene el mismo efecto. Tanto la bendición como la maldición persiguen a nuestros hijos por generaciones. Por eso el salmista decía, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios y vuelves al hombre hasta ser quebrantados y nos dices, convertíos, oh hijos de los hombres. Porque dependiendo de nuestras acciones, dependiendo de nuestras actitudes, hermano, ante la santidad, dependiendo si nosotros aceptamos o menospreciamos vivir y practicar la santidad a la cual Dios nos ha llamado, es entonces que Dios responderá también a nuestra vida, pero también en la misma manera en la que Dios seguirá bendiciendo a nuestras generaciones. Si no quiere ser santo por usted, amado hermano, hágalo por sus hijos. Si no quiere vivir la santidad por usted, practíquela, hermano, por sus nietos. Si no quiere ser santo por usted mismo, practíquela por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, porque esta bendición entonces perseguirá a su familia, la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación, amado hermano. Así es que razones para vivir en santidad la tenemos. Primero, porque nos hace acepto ante los ojos de Dios. Dios acepta nuestra vida cuando nosotros, hermano, practicamos la santidad. Pero tenemos otras razones, porque las bendiciones de la santidad van a bendecirme a mí, pero van a bendecir también a mis hijos, van a bendecir a mis nietos. Y qué mayor gozo, hermano, es que nosotros lleguemos a viejos viendo la bendición de Dios sobre las siguientes generaciones de nuestro hogar, de nuestra familia. Que podamos ver a nuestros hijos bendecidos, a nuestros nietos bendecidos, a nuestros bisnietos y tataranietos con la bendición de Dios, porque la bendición nació con nosotros, que decidimos entregarle nuestra vida al Señor y vivir y practicar la santidad como conviene al Señor. O sea, se está diciendo claramente, tú te olvidaste de mí y yo me voy a olvidar de ti, dice el Señor. Tú tomaste a poco, tú menospreciaste la santidad del Señor, entonces yo también me voy a olvidar de ti, dice el Señor. Es importante, hermano. No debemos de pasar por alto la palabra de Dios, hermano. Fíjese bien, en el mismo capítulo 15 del libro de Éxodo, hermano, en el versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, fíjese bien, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus enseñanzas, y guardares todos sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador, dice la palabra del Señor. Fíjese bien, Dios hace promesas y dice, si tú eres una persona que oyes atentamente a la voluntad de Dios, si tú eres una persona que vive y que practica los mandamientos de Dios, si tú eres una persona que guarda todos los estatutos, ninguna enfermedad, dice, ninguna enfermedad de la que he enviado a los paganos, te voy a enviar a ti. A veces nos preguntamos por qué hay tanta enfermedad. A veces nos preguntamos, hermano, por qué hay tantas cosas que pasan dentro de nuestro entorno como iglesia. Y muchas de las veces tiene que ver precisamente porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios y no estamos viviendo en santidad. Y el pecado acarrea la enfermedad, acarrea la muerte, acarrea la destrucción, acarrea el juicio. Y entonces estamos dentro de la iglesia, pero como no vivimos y no practicamos la santidad, nos está yendo como en feria, dicen por ahí. No hallamos la puerta, no hallamos la salida, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, hermano, tiene que ver por la falta de la práctica de la santidad en la vida de la persona. Así lo dice la Escritura. Ahora, Dios, hermano, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí hay una promesa y dice, si tú guardas mis mandamientos, si tú oyes atentamente a la voz de Dios, si haces lo correcto delante de los ojos de Dios y das oído a sus mandamientos, los guardas, los vives, los practicas, ninguna enfermedad de la que le envié a los paganos, a los egipcios, te enviaré a ti, dice el Señor. Todo lo contrario. Yo seré tu sanador, dice el Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Así es que debemos de tener mucho cuidado de no menospreciar el mandamiento, de no menospreciar la palabra. La santidad en este tiempo, hermano, es para muchos como algo pasado de moda. Es como algo pasado de moda. Además, hay iglesias de todos colores y de todos sabores donde se practica cualquier tipo de cosa y no es pecado, no es maldad. ¿Por qué? Porque no están basadas, hermano, en la Escritura, no están basadas en la sana doctrina, están basadas en filosofías humanas, están basadas, hermano, en filosofías de hombres, que para tener grupos de gente, para amontonar gente, entonces, hermano, pisotean la palabra de verdad. Permiten que la palabra de Dios sea menospreciada y pisoteada porque sus intereses no son el reino de Dios. Sus intereses, hermano, no son el reino de Dios ni la salvación de la humanidad. Sin embargo, una iglesia que vive, que practica la sana doctrina va a enseñar de la santidad. Porque la santidad, hermano, es algo que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos. Y no pasa de moda. No pasa de moda en ningún momento. Nosotros como iglesia debemos de ser parte de una iglesia santa, hermano. Debemos de ser parte de una iglesia santa. Fíjese bien, Dios en estos últimos tiempos anhela precisamente a un pueblo santo. Un pueblo que esté sin mancha, sin arruga. Recuerde que cuando el Señor habla de venir a recoger a la iglesia, no habla de venir a recoger una denominación o un grupo. Habla de venir a recoger una iglesia santa, limpia, pura, sin mancha, sin arruga, hermano. Una iglesia, hermano, que realmente, hermano, esté precisamente en la línea de lo que Dios ha establecido. En la línea de lo que Dios ha establecido, hermano. No una iglesia, hermano, que viva como quiere, una iglesia que haga lo que quiere, una iglesia a la que uno pueda hacer y deshacer como uno quiere, una iglesia donde la palabra de Dios esté siendo pisoteada por vivir conforme a nuestros deseos y concupiscencias, una iglesia donde se nos permita hacer y deshacer como nos dé gana, porque los intereses de quien liderea esa iglesia no son el reino de Dios, no es la palabra de Dios, no es el camino correcto, no, Dios viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Fíjese bien, Efesios capítulo 5, versículo 25, fíjese bien, desde el 25 en adelante, está haciendo un símil, está haciendo un paralelismo el escritor, el apóstol Pablo, entre la esposa del hombre y la esposa de Cristo, y dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
El creyente, el cristiano, se debe de entregar a la iglesia, hermano. Se debe de entregar, hermano, completamente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. Llámeme loco, fanático, hermano, lo que usted quiera, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios, hermano, no se equivoca cuando habla de lo que Dios va a demandar de nosotros. Él mismo se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que usted y yo, como iglesia, amados hermanos, pudiéramos vivir y practicar la santidad. Él se entregó para que cuando Él venga por nosotros pueda encontrar precisamente lo que dice el versículo 27, presentarnos nosotros delante de Él como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, que no tiene arruga, dice la Escritura. Por el contrario, hermano, ni cosa semejante, sino que fuese, dice la Escritura, santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Yo no sé qué opine usted, amado hermano. Algunos nos ponen en sus comentarios, ¿verdad? Nuestra hermana Marisela dice amén. Nuestra hermana Guadalupe Torres dice qué gran bendición y qué terrible maldición, ¿verdad? Aleluya, dice nuestra hermana Carmen, amén, amén, muy cierto. Nuestra hermana Verónica Orona dice sí, así es, amén. Amén, dice la hermana Guadalupe, sí, así es, dice la hermana Perla Estrella. Nuestra hermana Carmen dice amén, Dios tenga misericordia de nosotros. Y nuestro hermano Nati confirma con nuestra hermana Carmen, amén, hermanos, porque precisamente estamos en un tiempo donde la práctica de la santidad para muchos es innecesario, es pasado de moda, pero no. Fíjate bien, Cristo vino y murió hace aproximadamente 2000 años para precisamente, amado hermano, precisamente para presentarse a una iglesia, para limpiar a una iglesia, a nosotros, hermanos, para limpiar a una iglesia que pudiera presentarse delante de Él el día de su venida, pura, limpia, sin mancha y sin arruga. O sea que no pasa de moda. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Manuel, ¿verdad? Que nos saluda y dice bendiciones, gracias a Dios por el amor que tiene hacia nosotros. La hermana Marisol dice amén también, ¿verdad? O sea, Cristo murió en la cruz hace aproximadamente 2000 años y ni la muerte, ni el sacrificio, hermanos, ni la santidad que demandan han pasado de moda en este tiempo. Porque Él murió allá en la cruz para presentarse a una iglesia el día que venga por ella, el día que suceda el arrebatamiento de la iglesia, para que ese día esa iglesia se pueda presentar delante de Él pura, limpia y sin mancha y sin arruga. Así es que la santidad no puede pasar de moda, ni es algo viejo, ni es algo austero, ni es algo nada más para un cierto grupo de gentes. Todo aquel que se hace llamar hijo de Dios debe de vivir y de practicar la santidad. No va a pasar de moda la santidad, porque no es una moda la santidad. Por el contrario, la santidad, hermano, es precisamente un mandamiento, una ordenanza, es algo por lo que Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo, como su iglesia, podamos presentarnos delante de Él puros, limpios, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo la ve desde ahí, amado hermano? ¿Cómo ve usted esta situación? Es decir, Dios quiere presentarse un pueblo santo, un pueblo íntegro, hermano. Un pueblo que no esté mezclado, que no mezcle las costumbres del mundo, hermano. Dios quiere un pueblo que sea realmente diferente en su modo de hablar, en su modo de pensar, en su modo de vestir, hermano. Dios quiere realmente un pueblo, una generación, hermano, que sirva de medida, que sirva, hermano, precisamente de modelo a aquellos pueblos y naciones, aquellos que están en nuestro alrededor, hermano. Dios quiere presentarse delante de Él, o Dios quiere encontrar con una iglesia, hermano, con una generación que esté rendida totalmente a su voluntad, a la voluntad de Dios, que no le ponga peros.
Que no le diga en esto sí, pero en esto no, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. No, Dios no quiere una iglesia así, amado hermano. Dios quiere una iglesia que realmente esté comprometida con Dios. Y la palabra compromiso, hermano, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. No sé si todos la tengamos en el mismo sentido, ¿verdad? Pero la palabra compromiso implica responsabilidad. La palabra compromiso, hermano, implica un pacto. La palabra compromiso implica que estamos dispuestos a cumplirle a Dios, hermano. Si somos la iglesia de Cristo, si hemos de ser el pueblo de Dios, hermano, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, entonces debemos de entender que la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser un real sacerdocio. Fíjese bien, debemos de ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así es que debe de ser grande nuestro compromiso con Dios y no debe de apartarnos nada ni nadie de ese compromiso con Dios y con su voluntad. Y una de las primeras cosas que Dios va a demandar de nuestra vida, amado hermano, va a ser precisamente la práctica de la santidad. Mañana le voy a hablar de la práctica de la santidad. Pero precisamente una de las cosas, el lunes le voy a hablar de la práctica de la santidad, pero precisamente una de las cosas que Dios va a demandar a su pueblo, hermano, es la práctica de la santidad. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, dice la Escritura. El valor de la santidad, entonces, hermanos, es muy importante para Dios. No es algo que Dios pueda pasar por alto, no es algo que Dios pueda omitir, no es algo que Dios pueda decir, no importa, si tú fuiste fiel en todo lo demás, pero no fuiste santo, no importa, tú vente. No es cierto. No nos equivoquemos. Si ni siquiera va a poder ver al Señor alguien que no vive en santidad, mucho menos va a poder entrar al reino de los cielos, hermano. Si ni siquiera lo va a poder ver, mucho menos va a poder entrar al reino de los cielos. Porque el valor de la santidad es muy importante para Dios. Por eso, ya que si nosotros no la guardamos, si nosotros, hermanos, no practicamos la santidad, no veremos a Dios en el reino de los cielos. No podremos encontrarnos con Él, hermano, en el arrebatamiento. Pereceremos, hermano, en la maldición, como muchas veces el pueblo de Israel tuvo que perecer. Por esta razón, nosotros, los que somos llamados de su nombre, hermano, los que somos llamados ese pueblo santo, ese pueblo adquirido a precio de sangre, ese pueblo, hermanos, que fue adquirido a precio de un valor muy alto, debemos de valorar el sacrificio de nuestro Rey, de nuestro Señor, y debemos de vivir, hermano, la santidad que Él demanda de cada uno de nosotros. La santidad no va a pasar de moda. Se lo puede decir cualquier filósofo, cualquier pensador, que eso ya es de otro tiempo, de otra época. Sin embargo, Jesús murió en la cruz del Calvario para presentarse el día del rapto una iglesia, hermano. Murió en la cruz del Calvario para presentarse una iglesia en el tiempo, hermano, del arrebatamiento. Murió en la cruz del Calvario para presentarse una iglesia en el rapto, limpia, pura y sin mancha, que viva y que practique los mandamientos, que viva y que practique la santidad. No murió para que la iglesia viviera en santidad en los primeros siglos, para que la iglesia viviera y practicara la santidad al principio. No, hermano, vivió para que la iglesia viviera y practicara la santidad todos los días de su vida, y que esto le permitiera encontrarse con el Rey de Reyes en las nubes cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Cualquiera que no viva y cualquiera que no practique la santidad, hermano, está exento de ver a Dios. No podrá ver a Dios. No podrá encontrarse con Dios. Nos guste o no nos guste, es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios así nos lo dice. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, el estudio, hermanos, de este día, pues no es un ataque a ninguna persona para que nadie lo vaya a tomar personal, ¿verdad? No es ni un ataque, ni es tampoco una crítica a nadie.
El punto es que nosotros podamos entender y comprender, ¿verdad?, qué importante es la vivencia y la práctica de la santidad en nuestras vidas. Y que si en algún momento, hermano, nos hemos equivocado al pensar, Dios es grande en amor, en misericordia, y nos va a aceptar así como nosotros vayamos, así como nosotros estemos, aunque hayamos vivido y practicado el pecado, entonces Dios así en su misericordia nos va a perdonar todas esas cosas. No se equivoque, hermano, no se equivoque, no va a ser así. La Escritura dice que Dios es amor. Y es grande en amor y misericordia, es lento para la ira y es grande en misericordia. Sin embargo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia y el tiempo del perdón es este tiempo que estamos viviendo, donde se requiere que usted y yo vivamos y practiquemos la santidad que Dios espera y demanda de cada uno de sus hijos. Después de esto, la Escritura dice también que el Señor también es fuego consumidor, que la ira de Dios es un fuego que consume. Así es que si no estás viviendo en este tiempo en santidad, si te has olvidado de los principios, si se te ha hecho fácil, hermano, caer en alguna situación del enemigo, si te has enganchado con alguna situación que evita que vivas en santidad, este es el tiempo de dejar ese camino. Este es el tiempo de dejar esa forma de actuar y de vivir, hermano. Este es el tiempo entonces precisamente para poder, aleluya, acercarnos a Dios y que Dios redima nuestra vida. Dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y podemos hoy en este tiempo, hermano, hoy en este momento podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia en este tiempo. Pero después de este tiempo ya no, hermano. Después de que Cristo venga, en el momento en que Cristo venga por su iglesia, el que se quedó, se quedó. El que se quedó, se quedó, y ahí ya no habrá más misericordia, porque el tiempo de gracia es hoy. Es hoy. Nuestra hermana Guadalupe Torres hace un comentario, dice, muy tremendo, porque a veces pasamos por alto la santidad y pensamos que Dios va a perdonar nuestros errores. Nuestra hermana Brenda Flores dice amén, y nuestra hermana Perla dice, y vivimos una vida de pecado y decimos que el Señor nos va a perdonar. Y dice nuestro hermano Raúl, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, amados hermanos, es un muy buen tiempo para reflexionar. Yo creo que Dios nos ha bendecido en este tiempo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, para que entonces busquemos su rostro, hermano, nos acerquemos más a Él y podamos entonces vivir esa santidad que Él demanda de nosotros como iglesia. Dios tenga misericordia, dice la hermana Brenda Flores, Dios tenga misericordia de nosotros, nuestros hijos y familia. Amén, dice nuestra hermana Beatriz Herrera. Amén, hermanos. Pues lo voy a invitar para que oremos. Y mire, si usted, cada uno de nosotros puede y debe de evaluarse a sí mismo, hermano. Este estudio no es para que usted salga de su casa, hermano, o vea a los demás hermanos y entonces empiece a hacer juicios sobre los demás y empiece a ver a los demás y vamos a decir, no, mira, aquel es esto, aquel es lo otro, no, usted ahorita no se preocupe por los demás en ese sentido, ¿verdad? Usted preocúpese por usted en el sentido de la santidad, preocúpese por el que no tiene a Dios, por el que no lo conoce, a él predíquele la palabra, pero el que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, deje que cada uno se ponga a cuentas con Dios. Acuérdese lo que dice Isaías en el capítulo 1, el Señor está llamando a su pueblo, hermano, y lo que hoy estamos viviendo, la situación que hoy estamos viviendo, no, espero y no lo vea como fanatismo ni nada de esto, ¿verdad? Pero mire, lo que hoy estamos viviendo, la situación actual de nuestra sociedad, es precisamente un tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Es el preámbulo, es la preparación para la venida de Cristo. Y es entonces cuando Dios nos está diciendo, prepárate, como dice nuestra hermana Perla, ¿verdad? Volvámonos al Padre en estos tiempos. Prepárate, porque lo que viene, hermano, después de lo que viene, entonces ya no va a haber forma. Y este es un muy buen tiempo para que nosotros atendamos a la voz del profeta Isaías cuando dice en el capítulo 1, dijo el Señor al pueblo, venid pues y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Así es que, dependiendo de tu situación, hermano, dependiendo de la situación de cada uno de nosotros, no se base a lo que le dice alguien más, no se base a lo que le dice, hermano, alguien que predica, hermano, y que usted tiene confianza en él. Básese en lo que dice la palabra de Dios. Bases en lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra más fiel y más digna de ser recibida por todos. Bases en lo que dice la palabra de Dios, y entonces en base a eso, en base a esto, hermano, vivamos y practiquemos la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno, ¿verdad?, de los que están conectados y que están enviando sus comentarios. Nuestra hermana Perla Estrella hace su comentario. Dios lo bendiga, pastor, y lo sigue usando al compartir la palabra. Dios tenga misericordia de nosotros, dice nuestra hermana Angelita, y amén, dice nuestra hermana Perla. Oremos, amados hermanos, oremos en el nombre de Cristo y dispongamos nuestra vida para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, Dios de toda gracia, Dios de bondad y de misericordia, nuevamente en este tiempo, Señor, venimos delante de tu presencia, venimos delante de ti, reconociendo principalmente, Señor, nuestra necesidad imperiosa en este tiempo, Señor, de vivir y de practicar la santidad que tú demandas en tu palabra para cada uno de nosotros. Los lineamientos, las normas, las reglas de la práctica de la santidad, Señor, ya están estipuladas en tu palabra, y se vuelve muy importante y necesario que nosotros como iglesia vivamos tu palabra, la practiquemos, Señor, principalmente en lo que concierne a los actos de santidad en nuestra vida, Señor. No para creernos mejores que nadie, no para ponernos en una posición más alta que nadie, sino por el simple hecho de que necesitamos la práctica y la vivencia de la santidad para encontrarnos contigo, Señor, en este tiempo. Por eso te ruego, Padre, en tu bondad, te ruego en tu misericordia, Señor, que abras, que toques el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Si alguno de mis hermanos en este momento está con un corazón sincero, Padre, abriendo su corazón, si alguno de los que van a escuchar este mensaje en un horario posterior o en un día posterior, Señor, están también con un corazón sincero y están abriendo su corazón a ti, toca sus vidas, Señor, ministralos, tócalos, ayúdalos a vivir, a practicar la santidad que conviene a tu casa, Padre maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos y amigos, te ruego por la iglesia, Señor, la tercera iglesia, por cada uno de sus miembros, te ruego por nuestra sociedad, Padre, por el mundo entero, te ruego que extiendas tu mano de poder, de gracia, de amor, de misericordia, y que le permitas al incrédulo, Señor, aquel que no te ha aceptado, reconocerte, que no tanto que le permitas, Señor, sino que haya en ellos el sentir, Señor, de buscar tu rostro, de buscar, Señor, tu amor y tu misericordia, Padre. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesucristo, porque en este nombre hay poder, Señor, en este nombre hay autoridad, y no hay nada debajo del cielo que no vaya a ser sujetado precisamente al nombre de Cristo. Por eso lo invocamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, y declaramos, Señor, que tu bendición estará cayendo sobre cada vida, sobre cada corazón que se ha dispuesto a vivir y a practicar la santidad que conviene a tu casa, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta bendición. Bendigo la vida de todos los que se conectaron, Señor, y de los que se conectarán a ver este video en otro momento, y declaro, Señor, tu misericordia y tu bondad obrando desde esta hora, Señor, en la vida y en el corazón de ellos. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amados hermanos, sigamos orando, ¿verdad?, por las diferentes necesidades con que se han expuesto. Sigamos orando hasta que veamos respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios también. Nuestros hermanos aquí están haciendo sus comentarios. Nuestra hermana Marta Leticia, ¿verdad?, está haciendo su comentario y dice: ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos que todavía no vienen a ti. La hermana Guadalupe Torres dice: sigamos orando por Yepes Romero para que sane por completo. Amén, vamos a seguir orando. Emily Galón nos saluda, bendiciones hasta allá, hasta Torreón, hermana Emily. Dios
le bendiga y gracias por compartir la palabra este día, nuestra hermana Marta Leticia, ¿verdad? Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra también, ¿verdad? Que nos guarde a todos, dice en su comentario. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por permitirnos ocupar este tiempo con ustedes a través de esta transmisión, por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Para mí es un gusto el poder hacerlo y poder ver que también ustedes, ¿verdad?, están conectados, recibiendo palabra, hermanos, y siendo bendecidos a través de ella. Les envío un fuerte abrazo a todos, hermanos, los que nos han estado viendo. Les recuerdo, próximo lunes a las 10 de la mañana, primeramente Dios, toda la semana vamos a seguir teniendo estudio, así es que comparta, hermano, estos videos, comparta con amigos, comparta con la iglesia misma, hermano, familiares, aquellos que necesitan una palabra, compártalo en el nombre de Cristo. El Señor va a obrar, hermanos, a través de este medio también, porque para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposible. No se detenga, usted comparta palabra, comparta mensaje, que el Señor hará la obra en el corazón, en la vida de nuestros amigos y hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Reciban un fuerte abrazo, les amamos en Cristo y deseamos que la gracia del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus familias de una manera rica y abundante. Bendiciones, amados.